sociedades se distinguen entre aquellas que recuerdan y aquellas que imaginan. La verdad que Argentina durante muchos años fue una sociedad que imaginaba y después nos empezamos a convertir en una sociedad que recordaba. Entonces me encanta el título que le pusimos a la conferencia, Viajar al Futuro, porque nos invita a volver a ser esa sociedad que imagina, ¿no? Y las sociedades exitosas son las sociedades que imaginan, no las que recuerdan. Bueno, como ustedes saben, quizás ya me conocen, nosotros nos manejamos por discursos escritos, así que voy a leer mi presentación, va a estar disponible después y también en la página web del ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Muchas gracias por la invitación a este encuentro, cuyo tema central es precisamente uno de los ejes fundamentales de nuestro trabajo en el Banco Central. Todos anhelamos un país con más inclusión financiera, con un sistema financiero más profundo, ágil y desarrollado, que sea el vehículo por el cual se pueda concretar el sueño de un país con igualdad de oportunidades. El lema de este congreso es Viajar al Futuro. Agradezco a los organizadores de haberme dado el honor de ser su primer piloto en este viaje y aprovecharé por ello la oportunidad para invitarlos a pensar conmigo cómo será el sistema financiero del futuro. A veces vivimos con un estilo de vida tan acelerado que no nos damos cuenta de los constantes cambios que suceden a nuestro alrededor. En este sentido, no es lo mismo ser una persona de 30 años en el 2016 que haber tenido 30 años en 1980. En 1980, Internet, smartphone o 3D eran palabras desconocidas, pero también lo eran home banking o celular. El sistema financiero se adaptó a estos cambios y en apenas 30 años hemos avanzado en medios de pago, por ejemplo, más que los 100 años anteriores. Nunca en la historia se dieron tantos grandes avances en este sector y el sistema financiero de nuestro país no puede quedar afuera de esta verdadera revolución. Mirando hacia el futuro, imagino para dentro de un tiempo un sistema financiero argentino vibrante, activo, con muchísima más profundidad y muchísimo más impacto que el actual. Las operaciones las haremos todas desde casa o desde nuestras supercomputadoras de bolsillo. Los bancos tendrán muchísima información personal nuestra, vieron que en la red dejamos trazo por todos lados, ¿no? Que les permitirá hacer una evaluación de riesgo silenciosa, casi automática y al mismo tiempo muy completa. El sector financiero no solo nos permitirá y ayudará a ahorrar, sino que nos proveerá instrumentos financieros que nos permitan reducir nuestros riesgos laborales y financieros. El acceso al financiamiento se relacionará directamente con nuestros gustos y con nuestra manera de vivir. La relación con el sector financiero será mucho más rica, compleja e interesante. Y también interactiva. En ese futuro quizás no tan lejano, los empleados en los bancos que estén orientados a la banca minorista y de consumo serán principalmente educadores, asistentes sociales y psicólogos. Así que va a haber un cambio ahí, para los que eso tomen nota de los recursos humanos. En lo que hace al crédito comercial, las empresas podrán acceder a productos que les permitirán olvidarse de muchas de sus contingencias actuales. Por ejemplo, los créditos llevarán embebidos una rica diversidad de seguros que permitirán una dilución de riesgos mucho más completa que la que se ofrece hoy. Obviamente será un mundo donde el capital físico va a ser crecientemente reemplazado por el capital del conocimiento. Mucho más de nuestro financiamiento será orientado a la educación y la inversión en conocimiento. Mucho menos al capital físico. Las estructuras productivas usarán menos del capital tangible, menos oficinas, menos transporte, menos equipamiento, menos máquinas, pero mucha más inteligencia, más software y más automatización. El ahorro será mucho más abundante que lo que es hoy, por cambios demográficos y por mayores niveles de ingreso, y por consiguiente también serán inéditamente bajas las tasas de interés. Será un mundo donde será fácil financiarse a temprana edad. Los jóvenes estarán más empoderados y serán más independientes. El acceso más universal al capital generará una economía mucho más balanceada en lo geográfico. El capital estará disponible independientemente de donde se esté. El acceso al capital será universal y como será abundante, hará posible por primera vez en un mundo con plena igualdad de oportunidades. Uno pensando, dice, la Revolución Francesa propendió a la igualdad de oportunidades en el acceso a la tierra y a la propiedad.
La revolución y masificación de los sistemas educativos generó mayor igualdad de acceso al conocimiento. La revolución de un mundo con inclusión financiera y costo de capital bajo generará oportunidades e igualdad de oportunidades en el acceso al capital. ¿Quién puede negar que visoramos un futuro promisorio? Por último, obviamente será un mundo sin efectivo. De hecho, el efectivo ya llevará por entonces muchos años en desuso y será recordado como hoy recordamos a aquellos mercaderes que usaban la sal para hacer sus transacciones. Seguramente para entonces se habrá legislado la prohibición del uso del efectivo. Ustedes saben que en Uruguay ya se básicamente legisló la prohibición del efectivo en ciertos usos, en ciertos horarios, en ciertas actividades. Y con eso se habrá esfumado gran parte de la informalidad y la actividad delictiva. En un libro publicado la semana pasada en Estados Unidos, Kenneth Rogoff de la Universidad de Harvard hace un caso muy fuerte de cómo en los últimos años del aumento del dinero, del circulante, la mayoría en billetes de alta denominación, nada tiene que ver con un uso del dinero para transacciones, sino simplemente para sostener la informalidad y la legalidad. Se los recomiendo. Salió publicado la semana pasada, es un libro que mira la evolución de los circulantes en todos los países del mundo y muestra cómo ha habido un aumento en los últimos 20 años, pero solo en los billetes de mayor denominación. Bueno, así vamos. Pero ¿dónde estamos hoy? Diría que algo lejos, pero al menos bien encaminados. Quiero, sin embargo, comenzar identificando un cambio sistémico que va a vivir nuestro sistema financiero en el futuro cercano. Durante los últimos años, el sector financiero ha venido recibiendo un abundante subsidio, del que viven todos ustedes, el del impuesto inflacionario. Como ya saben, la inflación es uno de los impuestos más regresivos y distorsivos que existen. Un impuesto que ha carcomido no solo el poder adquisitivo de los argentinos, sino también sus horizontes de inversión y ahorro. Pero paradójicamente, y aunque estructuralmente lo debilita y le precluye cualquier posibilidad de crecimiento, el sistema financiero ha sido uno de los principales beneficiarios de este impuesto. Dado que cuando recibe depósitos a la vista, cuentas corrientes y caja de ahorro, los toma a un costo nulo, o prácticamente nulo. Pero luego la entidad invierte estos fondos que recibe casi gratis a través del otorgamiento de préstamos de inversiones financieras, que por supuesto le retribuyen una rentabilidad positiva. Tomás dinero a cero, lo prestas al 25, al 20, al 30%. Cuanto mayor sea la inflación en el país, mayor es la diferencia entre la tasa pasiva y la activa, y de ahí se sostiene la rentabilidad del sector financiero. Ahora bien, cuando la inflación finalmente baje en la Argentina, cosa que ya está ocurriendo en un proceso que se consolidará cada vez más, el tamaño de este subsidio implícito se reducirá en forma significativa, lo que acotará la rentabilidad del sector y ocasionará, por ende, que las entidades financieras gocen de menor utilidad. Es importante este cambio, Frente a este escenario, considero que hay dos caminos complementarios que deberá transitar necesariamente el sistema financiero para enfrentar este desafío. En primer término, deberá producirse un crecimiento del sector, ampliando su escala, para lo que es esencial captar no solo depósitos transaccionales, sino depósitos que representen el uso del sistema como vehículo de ahorro. Segundo, tendrá que producirse un reordenamiento integral de las transacciones financieras a fin de mejorar su alcance y reducir los costos fijos de la operación. Vamos a analizar las dos vías. Respecto al primer punto, no estoy diciendo ninguna novedad al afirmar que nuestro sistema financiero es de los más pequeños de la región. Por poner algunos ejemplos, mientras que los depósitos domésticos del sector privado en Argentina representan tan solo un 15% de nuestro PBI, los mismos representan un 57% en Chile, un 62% en Brasil, un 65% en Bolivia. Y estamos más lejos aún de lo que ocurre en países desarrollados, como por ejemplo Corea, donde los depósitos son 139%, 10 veces más como porcentaje del PBI, Reino Unido 140% o Japón, donde el ratio es 236%.
Este fenómeno no es sorpresivo si nos detenemos a observar cuán castigado ha sido el depositante argentino a lo largo de su historia. Para graficar la magnitud de este castigo sufrido por el ahorrista argentino, los invito a preguntarse: ¿cuánto dinero tendría hoy, en términos reales, todo aquel que hace 30 años puso un peso en un plazo fijo en el sistema financiero argentino y lo fue renovando sucesivamente hasta hoy? ¿Se entiende, no? Hace 30 años traje un peso, lo renuevo a plazo fijo y me pregunto, bueno, ¿hoy cuánto tengo? Los dejo ahí que lo piensen, que se imaginen un número, ¿no? ¿Cuánto me rinde una inversión de 30 años? Bueno, la respuesta es que dicha persona tendría hoy menos de 1,5 centavos. Ese peso inicial, de 1 a 0,015. Sí, 1,5 centavos. Este es el motivo fundamental por el cual el ahorrista argentino no canaliza sus ahorros a través del sistema financiero doméstico. Por eso el sistema financiero es eminentemente transaccional y no posee ni por asomo una masa de depósitos comparable con la de otros países similares de América Latina. O sea, lo hemos espantado. La fuente fundamental de nuestra materia prima con la cual ustedes trabajan, nosotros no la hemos cuidado, no la hemos protegido y no le hemos dado nada. Y obviamente, sin depósitos no hay materia prima para expandir el crédito. Para que quede claro, no hay forma que Argentina disponga de crédito abundante para desarrollar su sistema productivo si el sistema financiero no dispone de la materia prima para otorgarlo. Por este motivo, el crédito al sector privado en Argentina representa tan solo 12% del PBI, mientras que en Chile es del 85%, en Brasil del 73%, en Colombia del 49%. Y si nos alejamos un poco del contexto de Latinoamérica, podremos ver que en muchos países desarrollados y emergentes, el crédito al sector privado supera holgadamente el 100% del producto. En el caso de Australia es 172%, en Suiza 171%, en Reino Unido 140%. Muchachos, miren si hay para crecer. Miren si hay para crecer, pero tenemos que tener un buen diagnóstico de dónde estamos fallando. Es un sector que tiene para crecer 10, 15, 20 veces, no por ciento, veces. Cito estos casos para que visualicemos la potencialidad y el espacio que aún tiene para crecer el sistema financiero argentino. ¿Por qué es importante un sistema financiero desarrollado y profundo? Porque es uno de los mecanismos más importantes para garantizar la igualdad de oportunidades y el desarrollo con equidad social. La existencia de crédito abundante y accesible permite que todos los argentinos tengan los recursos indispensables para emprender sus proyectos y llevar a cabo sus ideas. Sin crédito, solo aquellos que ya tienen recursos tienen la posibilidad de encargarlos, fomentando y consolidando la inclusión social. Por este motivo es tan importante la abundancia de crédito accesible como propulsor del desarrollo a raíz de la realización de los proyectos y emprendimientos de toda la población. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para que crezcan los depósitos, materia prima indispensable para el crédito? Bueno, simplemente revirtiendo una de esas realidades del pasado que ya les acabo de mencionar. Esto es remunerando al depositante de manera adecuada para que canalice sus ahorros hacia el sistema financiero doméstico y que éste pueda transformar luego dichos depósitos en créditos a más largo plazo. En este contexto es que cobra una enorme relevancia los instrumentos denominados en unidades de viviendas o UBIs que hemos impulsado desde el Banco Central y también por la recientemente sancionada la semana pasada, lo que fue Ley de Sistema de Ahorro para el Fomento de la Inversión en Viviendas, Casa de Ahorro. Este tipo de depósitos permite que los argentinos ahorremos en algo que preserva el valor de nuestros sacrificios a lo largo del tiempo. A la vez garantiza fondeo de mayor plazo y se convierte así en una valiosísima fuente para el otorgamiento de créditos a plazos más largos. El carácter fundamental de esta iniciativa, que entre paréntesis no es nada que hayamos inventado nosotros, sino que lo hemos tomado por ejemplo de la muy exitosa experiencia chilena en este sentido. El carácter fundamental de esta iniciativa en el contexto argentino puede ser apreciado con lo que ya está ocurriendo con los créditos en UFIs en poco tiempo desde que fueron implementados. Actualmente se están aprobando un promedio de 10 millones de pesos en créditos hipotecarios en UFIs por día.
por lo que en poco tiempo este esquema de operaciones cobrará un papel protagónico, mucho más, como ustedes saben ahora, que el plan Procrear también se produce en créditos hipotecarios UBI con un subsidio estatal asociado. Pero no quiero hablar tanto de eso, sino que el entusiasmo que se ha visto en la colocación de créditos hipotecarios en UBIs no se ha visto acompañado con el mismo énfasis en el ofrecimiento por parte de las entidades financieras de oportunidades de ahorro en UBIs. Y es importante entender que uno no podrá existir sin el otro. De cualquier manera, creo que es solo cuestión de tiempo hasta que las entidades entiendan que su desafío es crecer y no vivir amparados bajo la protección de un impuesto inflacionario que, como dijimos, solo daña a la sociedad tanto en el corto plazo como estructuralmente. Es decir, para sintetizar, los argentinos ahorran fuera del sector financiero, y ahorran fuera del sector financiero porque tienen una tasa de interés real positiva fuera del sector financiero, por ejemplo, en negocios inmobiliarios. Si nosotros no le ofrecemos una tasa de interés positiva equivalente en el sector financiero, vamos a seguir sin sector financiero. Entonces, o nos despertamos y nos damos cuenta que ahí está la posibilidad de crecimiento del conjunto del sector financiero. Ahí ni siquiera las entidades están compitiendo entre sí, están compitiendo con el ahorro que está fuera del sector financiero. Bueno, yo no siento que el sector haya tomado conciencia de esa tremenda oportunidad de crecimiento que tiene. Paso entonces al segundo camino que les mencioné, que deberá transitar el sistema financiero en el trayecto hacia su desarrollo en un contexto de inflación en descenso. Como hemos dicho, el Banco Central se mantendrá en una posición restrictiva en lo monetario hasta tanto la tasa de inflación alcance su objetivo en 2019 de una tasa del 5% anual. En este marco de estabilidad monetaria con tasa de interés real positiva, se produce un segundo cambio trascendental, ya no solo en el funcionamiento del sistema financiero, sino de todo el sistema económico, ya que el manejo del capital del trabajo o de inventarios es radicalmente diferente si la tasa de interés real es negativa, como fue hasta ahora, que si es positiva, como va a ser en el futuro. Ustedes piensan que cuando la tasa de interés real era negativa, porque se le pagaba una tasa de interés real negativa al depositante, la compra de inventarios era un centro generador de ingresos para una empresa, porque compraba un bien real y se financiaba a tasa de interés real negativa. Cuando tenemos tasa de interés real positiva, porque necesitamos pagarle al depositante para que venga al sector financiero, el manejo de inventarios pasa a ser un costo, tener inventarios pasa a ser un costo, no pasa a ser un centro de ganancia. Entonces hay un cambio central y radical en el funcionamiento de las empresas en nuestro sistema, ¿no? Eso no deja de implicar que los bancos tendrán que acompañar a sus clientes en una reconfiguración de sus operaciones que surgirá necesariamente frente a dicha realidad. La compresión de márgenes que implicará la caída de la inflación requerirá mejorar también la eficiencia de las operaciones. En esta línea el BCRA viene tomando muchas medidas para reducir los costos y desburocratizar las operaciones financieras, de modo tal que esto se traduzca en servicios financieros más ágiles, inclusivos, baratos y de mejor calidad. Por ejemplo, ahora voy a dar un par de ejemplos de las cosas que estamos tratando de hacer para ayudarlos a ustedes, básicamente a ofrecer mejores condiciones a los depositantes. Por ejemplo, se agilizó el trámite de aprobación de sucursales, de hecho, se eliminó el trámite. Se redujeron los requisitos de edilicios para las sucursales bancarias, facilitando la expansión de las entidades en el resto del país. A la vez, con un criterio más federal, estimulamos la creación de agencias móviles y dependencias automatizadas para lograr una mayor inclusión financiera en aquellas regiones donde se torna más complicada la instalación de sucursales bancarias propiamente dichas. Asimismo, hemos flexibilizado notablemente la normativa referida a transporte de valores y al transporte mismo de los valores de forma tal de minimizar los costos de transacción relacionados a estas actividades, estimulando la competencia en el sector, lo que permitirá reducir los costos operativos para todo el sistema. También hemos extendido de 180 a 730 días el periodo para el cierre obligatorio de cuentas, lo cual es importante, por ejemplo, en el caso de trabajadores estacionales que solo requerían el uso de la cuenta específica durante unos pocos meses del año. Pero cada año las entidades se veían obligadas a cerrar y abrir las cuentas de todos esos trabajadores. Asimismo, el Banco Central ha incentivado de manera decidida la digitalización de todos los expedientes y legajos del sistema financiero como política para cuidar el medio ambiente, pero así también para agilizar los procesos.
A esto se sumará pronto la apertura digital de cuentas, de hecho lo vamos a probar este jueves en el directorio, es decir, que no va a haber que ir más al banco para abrir la cuenta bancaria, o el hecho que ya no deberán llevarse más los cheques a una sucursal, siendo suficiente que puedan enviarse simplemente mediante una foto desde su celular. Eso quizás no es el jueves que viene, sino el otro, así que eso también cambia radicalmente una serie de costos muy importantes de manejo. Y es mucho más sencillo lo que hay que hacer en términos normativos para que esto ocurra, y la tecnología ya la tenemos todos. La mejor que la tienen ustedes todas, porque tienen los celulares, las fotos, etc. A este punto cabe destacar la comunicación 6037 del 8 de agosto, mediante la cual terminamos de eliminar gran parte de las trabas y restricciones heredadas del cepo cambiario. Ustedes saben que el Banco Central liberó el cepo el 17 de diciembre de 2015, pero no en un 100%, ese proceso después se fue ampliando y terminamos hace aproximadamente, bueno, el 8 de agosto, prácticamente hace un mes, terminamos sí ya de eliminar completamente el resto de la normativa del cepo cambiario. Ahora tenemos un sistema verdaderamente más ágil y libre, donde las transacciones cambiarias se cursan de manera mucho más simplificada. Dentro de poco esta desregulación se extenderá a las casas de cambio, otorgándoles un marco legal a operaciones que hasta el momento poseían muchos incentivos normativos para realizarse en la clandestinidad. Esto se complementa con una ampliación en la posibilidad de usar los depósitos en dólares para créditos a empresas exportadoras, que en pocos meses llevó el monto otorgado por este tipo de préstamos de 2.500 millones de dólares a más de 7.500 millones el día de hoy. De hecho, si ustedes vieron el fin de semana, había dos avisos. Arrancó el Santander en punta con este tema. Esta semana se sumaron el Ciudad y el Banco Provincia con créditos a largo plazo a empresas exportadoras, una tasa creo que era del 4,9 o 5%. Las empresas grandes están recibiendo crédito al 2% en dólares, es decir, que ha sido una baja significativa en el costo para las empresas transables en el acceso al crédito. Pero miren esto, a su vez se complementa con el hecho que la semana pasada la Secretaría de Comercio extendió el plazo de liquidación de exportaciones a 5 años. De esta manera, las empresas argentinas, por primera vez en muchos años, podrán usar ese financiamiento que hoy se ofrece a tasas entre el 2 y el 6% para salir al mundo ofreciendo financiamientos a clientes. Nosotros históricamente nos daba envidia porque venía acá el BNDES, ¿se acuerdan del Banco de Brasil? Y ofrecía sus productos con financiamiento. Ahora, las pymes argentinas, las empresas exportadoras argentinas no podían ofrecer financiamiento porque al año estaban obligadas a liquidar la totalidad de sus exportaciones. Ahora, como tienen 5 años para poder liquidar sus exportaciones, pueden obtener de ustedes una prefinanciación, salir al mundo, ofrecer financiamiento para ser pagado dentro de los próximos 5 años. Es un cambio absolutamente radical. Y me parece muy importante que ustedes tengan presente que eso hoy es una oportunidad factible como producto que ustedes le puedan ofrecer a sus clientes. A un comentario, hay otra cosa que está ocurriendo estructuralmente en Argentina que podría darnos un salto cuantitativo para aumentar la relación de depósitos a PIB, que es el blanqueo. ¿Cuántos dólares hay en cajas de seguridad o con voluntad de traerlos a Argentina que tenemos que incorporarlos rápidamente al sector financiero para justamente ofrecer estas oportunidades crediticias? Para Argentina es un cambio radical, porque de tener una inversión que un individuo la tiene y que le rinde ¿cuánto? Le rinde al menos 2% por año, porque cuando uno tiene la plata, unos dólares en una caja de seguridad, simplemente se los va licuando la inflación internacional. Menos 2% es el retorno que obtenemos como país. Ahora los sacamos, se los damos a ustedes, ustedes se lo dan a una empresa que logra estar dispuesta a pagar el 5%, es decir, que esa empresa con esos dólares produce más del 5%. Si está dispuesta a pagar el 5%, es que produce más del 5%. Entonces pasamos socialmente de tener un activo muy valioso que está rindiendo el menos 2 a tener un activo que rinde el 5, el 6, el 7, el 8%. Ahora, yo tampoco veo ningún banco que salga a decir, venga los dólares y ofrezco, ¿cuánto hay que pagar? 10% de impuestos para blanquear y te ofrezco 3%, te ofrezco 4%, te ofrezco 5% de tasa para que blanquees. Con eso se paga esa persona parte del impuesto que tiene que pagar y de nuevo, esto es el recurso que está afuera que ustedes no tienen que traer. Ni siquiera están compitiendo entre ustedes, están buscando esos recursos, nada, no se ha visto nada por eso.
Dentro, se los digo así para que se lo pregunten también, ¿por qué? Porque la verdad que no puede ser más fácil. Está ahí, está viniendo, simplemente tiene que salir a buscarlo. Dentro de este contexto se enmarca también la verdadera revolución en los medios de pago que pretende impulsar este Banco Central, cuyo presente y futuro también es temática central de este evento. Desde la autoridad monetaria vemos que este proceso presenta dos aristas complementarias. Una que engloba lo referido a la introducción e implementación de nuevas tecnologías en todo el sistema de pagos y otra vertiente específicamente enfocada en la minimización del uso de dinero en efectivo en la vida cotidiana y la bancarización total de las transacciones. Entre paréntesis, también es una gran oportunidad para ustedes la bancarización, sacar las transacciones del reino del efectivo al reino de la bancarización. El Banco Central ha venido implementando un gran número de iniciativas en pos de esta revolución que se pretende impulsar en los medios de pago. Cabe destacar que Argentina, a su vez, es un país sumamente propicio para este desarrollo, ya que por un lado hay una alta penetración en el uso de tarjetas bancarias. De hecho, hoy circulan en el país casi 75 millones de tarjetas, aproximadamente 39 millones de tarjetas de débito y 36 millones de tarjetas de crédito. Por otra parte, también existe una amplísima cobertura de telefonía celular, con aproximadamente 45 millones de celulares de uso frecuente, de los cuales más del 80% cuenta con tecnología 3G y 4G. 45% de esos serían del tipo smartphone. En otras palabras, la infraestructura para saltar a un entorno mucho más digital ya está emplazada. Simplemente hay que animarse a utilizarse. La comunicación 5982 del 3 de junio fue uno de los hitos en este sentido. Mediante esa normativa se habilitaron nuevos canales para la realización de transferencias de fondos a través de las plataformas de pago móviles. A partir de esta medida se pretende que un número cada vez mayor de pagos se realicen a través de transferencias entre cuentas, por lo que para ello es preciso que los dispositivos móviles como celulares y tabletas puedan ser realmente billeteras con las cuales abonar en comercios y demás a través de las aplicaciones móviles de los bancos. Es decir, esto es la transformación del teléfono en un porno. También se dispuso que las entidades financieras provean aplicaciones al estilo de un botón de pago para todos aquellos clientes receptores de fondos mediante los cuales podrán recibir transferencias inmediatas por parte de sus respectivos compradores. Quiero detenerme por un momento en esto y hablar de los bancos más pequeños del sistema. Un usuario puede tomar el botón de pago de cualquier banco, un usuario es un comercio, y este podrá cobrarle por las operaciones que haga por encima de un cierto monto mensual. Esto realmente, estos ubican lo que es, ¿no? Es decir, en el PONET ahora va a aparecer pago con débito, pago con crédito o pago con transferencia inmediata. El botón de pago es el pago con la transferencia inmediata. Esto realmente pone en condiciones de igualdad competitiva a todos los bancos del sistema. Ustedes pueden ser del banco, termino acá, la frase después. Un banco pequeño, por ejemplo, podría acercarse hoy mismo a Carrefour, a Garbarino, a Rodó o a Coto y ofrecerle un botón de pago con una comisión inferior al 3% que hoy paga por sus ventas online a través de tarjetas de crédito. Es un negocio inmenso y una oportunidad competitiva extraordinaria. Estoy seguro, o quiero creer, que muchos ya han identificado esta oportunidad de negocios. Pero a ver, si yo fuera gerente de marketing de un banco pequeño, me voy hoy a la tarde a hablar con Carrefour. Digo, vos hoy por todas tus ventas online pagas 3%. Yo te ofrezco 1,5, 2, 0,5, lo que sea. Los digo también porque nosotros del Banco Central ponemos la cancha pareja para que todos compitan. Y estamos observando si el sector tiene gen competitivo o no. O los genes son más de decir, protejámonos en las rentas que sufrimos sostener con el impuesto inflacionario. Estamos mirando qué nivel de competencia. Yo, mi experiencia como presidente del Banco Ciudad, de que el sistema era muy competitivo. Era muy competitivo en prefinanciación de profesiones, en tasa de interés. Pero ¿qué tal de lo que van a hablar ustedes estos 2 días en estas innovaciones? Que son cambios realmente muy radicales en la capacidad de competir. Yo les diría sobre todo para los bancos pequeños. Finalmente, también se dispuso que las entidades ofrezcan a sus clientes la posibilidad de realizar transferencias inmediatas de fondos mediante dispositivos de seguridad para validar transacciones. Son los aparatitos que se llaman dongles o postmóviles. Hace unos días varias empresas de consumo masivo
con amplias redes de distribución, nos visitaron para contarnos que estarían entregando dongles a todos sus puntos de venta para salirse cada vez más del circuito de efectivo. Imagínense una empresa de consumo masivo que vende, por ejemplo, bebidas. Tiene todo un circuito donde el punto de venta trabaja en efectivo. Tiene un problema de logístico y de funcionamiento de ese efectivo que es complejísimo, carísimo. Entonces lo que ellos dijeron, nosotros a cada punto de venta le vamos a dar un dongle para que básicamente las ventas de nuestros productos lo hace a través de medios electrónicos. Este conjunto de medidas es solo el puntapié del verdadero cambio hacia el que busca ir el Banco Central. El horizonte es una sociedad con menor uso de efectivo, lo cual permitirá no solo un grado muy superior en la de seguridad en las transacciones, sino también menos informalidad y por ende un reparto mucho más equitativo de las cargas tributarias entre la sociedad. Ya voy terminando, no desespero. Desde el BCRA hemos ya tomado muchas medidas para propender hacia la bancarización plena de la economía. En el mes de marzo se dispuso la gratuidad de todas las cajas de ahorro, las cuales ya no presentan restricción de montos ni costos de apertura, mantenimiento o renovación. Conjuntamente, todas las transferencias son gratuitas, ya sean ventanilla, en cajeros o vía home banking, en el caso de personas físicas. Para el caso de las empresas se elevó a 250.000 pesos el monto a partir del cual se pueden cobrar comisiones por las mismas. Además, las transferencias inmediatas ya pueden hacer a su nombre, ya que desde entonces son verdaderamente inmediatas, bueno, no exactamente, pero casi, pudiendo realizarse durante las 24 horas del día, todos los días del año, y los débitos en las cuentas de origen, los créditos en las cuentas de destinos de ahora en más son efectuados en línea en el momento. Por último, el viernes 26 de agosto abrimos la posibilidad de que la gente pueda abrir cajas de ahorro con la sola presentación del DNI, ampliando considerablemente el acceso al sistema financiero. Esto no se sabe lo que nos costó pelearlo con la UIF, pero no incluye. Sin embargo, también es importante acompañar todo este proceso de un intenso estímulo a la competencia del sector. También sabemos, como lo atestigua el excelente informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Yo realmente les pido encarecidamente que lo lean, pero ¿sabe para qué lo lean? Para que vean lo que puede ser un análisis de calidad, como el que uno aspira que tenga una Comisión de Defensa de la Competencia, no sesgado, no políticamente motivado, simplemente un análisis profundo basado en la teoría económica de cómo funciona un mercado. Me parece que cuando yo leía realmente me enorgullecía en el sentido de la calidad, sobre todo cuando uno piensa lo que era defensa de la competencia, lo que era la relación del Estado con los mercados de cualquier tipo hace tan solo unos pocos meses, ¿no? Hace unos pocos años. Así que les recomiendo mucho leer ese informe. Entonces, como sabemos, como lo atestigua el excelente informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que nuestro segmento de tarjetas de crédito tiene falencias competitivas que debemos remediar. Creo que es importante que podamos entender esto sabiendo que el objetivo es un negocio vibrante y competitivo en contraposición a un negocio rentístico. Creemos de hecho que la apertura del mercado a nuevos jugadores, a nuevas modalidades, la apertura del mercado de adquirencia, que vos Daniel incluso lo mencionás en tu nota en la Nación el fin de semana, que es una de las recomendaciones de la CNDC, generará un mercado mucho más amplio. Estoy seguro que a ustedes les irá mejor en ese mercado, por volumen, aunque seguramente con menores márgenes por cliente o por transacción. A su vez, este Banco Central hará todo lo que esté a su alcance para mejorar el bienestar del usuario de servicios financieros, garantizando los máximos estándares de transparencia y competitividad. El mismo día que quitamos los topes y pisos de las tasas de interés, exigimos que el costo financiero total se muestre con letra resaltada. Entonces, nosotros pusimos que había que mostrar 5 veces más grande el costo financiero total que la tasa. Fue muy gracioso el primer fin de semana que lo hicimos porque los bancos interpretaron que 5 veces más grande era 5 veces más alto. Entonces eran unos números así, ¿vieron? Como la escritura cuneiforme de los asirios, así unos palitos elevados, altos, que no se entendía absolutamente nada. Así que tuvimos que volver al directorio y decir, bueno, 5 veces más grande quiere decir respetando alto y ancho. Que sea 5 veces más grande. Bueno, finalmente más o menos creo que se entendió. Y hoy claramente lo mismo. Ustedes saben que el 1 de septiembre empezó a regir una normativa que no permite el cobro de los seguros de vida, que no tiene nada que ver con tratar de ponerle un toque al costo del financiamiento.
Lo que nosotros no queríamos era que se engañe al cliente poniendo que la tasa es 0 y después poniendo la tasa de interés en el costo de vida. Pongan la tasa de interés que consideren necesario poner. Simplemente no engañemos al cliente diciéndole que es 0 lo que no es 0. Ese fue el sentido que tenía esa normativa. Posteriormente prohibimos el cobro compulsivo de una tasa por seguro de vida, un mecanismo que simplemente reducía el nivel de transparencia al financiamiento otorgado. Hace pocos días hemos impulsado a través de la comunicación 6042 una mayor competencia entre bancos, mediante el cual las entidades financieras podrán abrir cuentas sueldo a solicitud del trabajador, dejando así de ser necesaria la intervención del empleador en el proceso. Asimismo, esa medida también dispone que los plazos fijos puedan ser transferibles de banco a banco en el caso de que un cliente desee cambiarse. ¿Se dan cuenta? La idea de todo esto es tener mayores niveles de competencia entre las entidades. El trabajador cuenta entonces con la libertad de elegir el banco en el que quiere para cobrar su sueldo, y para ello también nos hemos ocupado de brindarle la mayor información posible respecto de las condiciones de los servicios de cada banco. Los mismos siempre están disponibles y actualizados en nuestra página web, como así también los bancos han sido obligados a informar las comisiones que cobran sus competidores en cada momento en el que produzcan cambios en las condiciones de sus servicios. En definitiva, como podrán ver, estamos embarcados en un viaje vertiginoso y excitante. Se requiere de valentía, entusiasmo y atención por parte de ustedes para transitarlo airosamente, pero es un viaje que no solo será divertido, interesante y rentable, lleno de oportunidades y cosas nuevas, sino que permitirá que este sector pueda cumplir de manera más completa que nunca con su rol fundamental: construir y consolidar la igualdad de oportunidades en nuestro país. Muchas gracias.